encuesta realizada por la empresa Sid Gallup reveló que de 21 figuras de la política nacional, los mejor calificados son el expresidente Oscar Arias y el abogado y exministro de Justicia Juan Diego Castro. Veamos y escuchemos la información. Dos figuras políticas fueron las mejores calificadas en la última encuesta realizada por la empresa Sid Gallup. Se trata del expresidente Oscar Arias y del exministro de Justicia Juan Diego Castro. Según esta medición, un 65% de los consultados tiene opiniones positivas del exmandatario Arias y un 31% desfavorables. En cuanto a Castro, este tendría un 44% de las opiniones favorables y un 12% desfavorables. Para el analista político Gustavo Araya, el que haya opiniones positivas sobre una persona no refleja la intención de voto. Error considerar primero que una opinión favorable signifique en alguna medida una favorabilidad también respecto del voto. Son dos cosas absolutamente diferentes. Igual no significa que una persona a la cual no tenga favorabilidad no pueda ser acreedor o acreedora de ocupar un cargo público. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, los datos de la medición revelan que un grupo importante de aspirantes presidenciales son prácticamente desconocidos para los costarricenses. Este es el caso de los precandidatos del Partido de Liberación Nacional. Por ejemplo, Antonio Álvarez de Santi suma solo el 13% de las opiniones positivas, mientras que Rolando González, Sigifredo Aiza y José María Figueres quedan en números negativos. En cuanto al Partido Unidad Social Cristiana, el aspirante y diputado Rafael Ortiz encabeza la lista con un apoyo del 7%. Rodolfo Pisa logró un 5% y Miguel Caraval Guías un 4%. El también precandidato de esa agrupación, Gerald Murray, no sale en la medición. En el estudio también figura Rodolfo Hernández, ahora candidato del Partido Republicano Social Cristiano. Él obtiene un 7% de las opiniones favorables. Son opiniones favorables, sin embargo ya aquí sí hay una prueba ácida, digamos, del ejercicio de la función pública en un cargo de toma de decisiones. Esto, digamos, es importante. No obstante, de igual manera, no necesariamente porque alguien me caiga bien como persona, significa que considere que vaya a ser un buen presidente o que sea un buen político. El estudio de opinión fue publicado este lunes en el Diario Extra y según ese impreso, se consultaron a unas 1.208 ciudadanos del 14 de enero al 20 de ese mes. Bien, doña Laura, y hacemos la aclaración que Juan Diego Castro fue exministro de Seguridad, no de Justicia. Así es. Por aquello. Y para hablar de este tema, doña Laura, tenemos ya acá en la mesa de Retener Revista a José Carlos Chinchilla y a Daniel Calvo, ambos politólogos y analistas. Así es. Bueno, y también nos acompaña Gustavo Araya por línea telefónica. ¿Qué piensan ustedes sobre los resultados de esta encuesta? José Carlos, voy a iniciar con vos. ¿Cuál es el análisis que haces sobre esto de que tenemos figuras con, por ejemplo, Juan Diego Castro, el ministro de Seguridad, con un porcentaje tan alto dentro de la popularidad de los costarricenses? Yo pienso ya que vamos eso con Daniel. De alguna manera expresa la inconformidad que tiene la gente, ¿verdad? Yo creo que la gente está... O la conformidad con el discurso, más bien, de Juan Diego Castro. Yo diría que la inconformidad que encuentra en el discurso de Juan Diego, ideas que en el sentido común la gente tiene. Digamos que hay que mejorar la educación, sí hay que mejorar la educación. Que hay que mejorar la seguridad, sí, mejoremos la seguridad. Entonces la gente tiene ideas de este tipo. Que hay que mejorar el trabajo, pues sí hay que mejorar el trabajo. Y en el caso de Juan Diego tiene la ventaja que puede dar un discurso en esa dirección sin tener que decir el cómo, ¿verdad? Si uno va de una persona y le dice, usted, y alquila casa, y uno le dice, ¿usted necesita casa? Sí. Ah, bueno, yo le voy a hacer un plano. ¿Está de acuerdo? Pues claro, hágame el plano y ojalá que me haga la casa. Pero el asunto es cómo financiamos la casa, en dónde hacemos la casa, con qué hacemos la casa, en fin. Es decir, toda esta idea lo que plantea es que la posibilidad de que el discurso de Juan Diego tenga alguna acogida es bastante amplia en ciertos sectores. Mientras que no empiece toda esta fase de análisis crítico donde se le empieza a preguntar el cómo hacer las cosas. Es decir, hay una coincidencia no gratuita entre el discurso de Juan Diego, que inclusive incluye elementos de espiritualidad, que es el elemento adicional que le encontramos a los otros discursos de manera explícita, digo de los otros precandidatos, y
con eso termina de, digamos, amalgamar un discurso muy simple, muy elemental, muy básico, que coincide con la necesidad de la gente de criticar y de plantear que alguien diga, le voy a resolver lo que usted tiene como problema hoy día. Un discurso religioso, bueno, sí, un discurso, pero que no lo están jalando los partidos cristianos, o sí, que dice Daniel Calvo, digamos que los candidatos cristianos, o sí lo están... Yo creo que se diferencia. Se están apropiando de ello. Juan Diego Castro se diferencia muy claramente de partidos de un tipo pues, religioso. Recordemos que Juan Diego Castro es un masón consolidado, inclusive gran maestro en Costa Rica, y que es un tema, digamos, que pues mezcla elementos, pero se diferencia muy claramente. Y me parece a mí, agregando a lo que mencionaba pues tanto Gustavo como don José Carlos, es que es una figura bastante mediática, donde me parece fragua su popularidad, que ha sabido canalizar una serie de descontentos que mencionaba José Carlos, y que me parece representa ese deseo de la sociedad, y tal vez José Carlos lo pueda ampliar más, sociológico, de encontrar una figura de mano dura, que yo creo que ya se viene expresando desde campañas anteriores, o inclusive con Otto Guevara en algún momento se explicó, y también hacer un paralelismo, aunque me parece a mí pues bastante difícil o con grandes diferencias, con encontrar ese Trump tico, que yo creo que toda la sociedad y los medios de comunicación pues están deseando encontrarlo en el país. Así que es una figura que vamos encontrando ahí y que ha sabido, en razón de esta serie de descontentos, hacer política de la antipolítica. Una figura que constantemente ha criticado a los partidos políticos, pero que justamente su ataque a estas instituciones tan desprestigiadas como vemos encuesta tras encuesta es uno de los puntos más fuertes, porque él se empieza a vender en lo que llamamos en la ciencia política como un insider, porque es un político. Recordemos que fue inclusive ex precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, ex ministro de Seguridad, como ustedes lo acotaron, y que ahora intenta venderse como una figura prácticamente ajena a los partidos políticos, ajena a los políticos, que intenta prácticamente limpiar o acabar con ellos de algún modo. ¿Existe el caldo de cultivo actualmente entre la ciudadanía para que un discurso de línea dura, como decías, pueda llevar a alguien a la presidencia de la República? Y yo pienso que, digamos, es un elemento a considerar, ¿verdad? Pero me parece que de alguna manera, en el caso de Juan Diego, él está apelando a ese sentimiento de inconformidad que tiene la gente en términos generales, y que de alguna manera logra hacer algún tipo de contacto, ¿verdad? Y de empatía, de alguna manera, con las personas que todavía siguen viendo corrupción, ineficiencia estatal, ¿verdad? Falta de oportunidades, ¿verdad? Y en ese sentido, con ese sector, que no es un sector nuevo, sino es un sector que viene de unas 4 elecciones para atrás, haciendo y manteniéndose en una tesitura fuerte, digamos un 30%, alrededor de un 30% de gente que no participa en el proceso electoral, ese sector él puede hacer algún tipo de contacto. ¿Cuál es el problema? El problema es que es un sector que no ha estado creyendo en la participación política. Entonces ahí tiene una desventaja. Y la otra desventaja que yo le encuentro es que a pesar de que existe sector inconforme, el país no está en una situación tan crítica como él la plantea. Es decir, la crisis que él dice que hay, el señor Juan Diego, no es tan palpable, digamos. En el sentido estricto, digamos, los niveles de desempleo son altos, pero no son absolutamente críticos. El tema de la economía pues, podría ser mejor, pero no está sin crecimiento. El tema de la seguridad social pues tiene que ser mejor, pero bueno, ese tipo de cosas hace que el discurso de él choque un poco con la realidad. Y ahí yo creo que se le empieza a complicar el discurso. Mejor espacio y mejor atmósfera tendría si el país estuviera realmente en una situación absolutamente crítica, si hubiese habido una corrupción degenerada, por decirlo institucionalmente. Ahí, digamos, posiblemente este tipo de discurso tendría mayor pegue. Sin embargo, yo pienso que es un discurso que encuentra esa base, pero difícilmente va a tener participación política y credibilidad
Esa es la impresión que uno le da en este momento. Bueno, pero a Trump le funcionó bastante bien y Estados Unidos no está precisamente en una gran crisis, digamos. Bueno, sí, eso era lo que iba a tomar las palabras de Daniel Calvo, lo que vos estás diciendo, César, también. A ver qué piensa Gustavo Araya. Es un trompito, un tromptico que los medios quieren encontrar. ¿Ya pensás, Gustavo Araya? Buenos días. Buenos días. Primero que todo, buenos días, Laura, buenos días, César, y a los colegas, José Carlos y a Daniel. Un honor estar con ustedes y con toda su audiencia. Digamos que yo tendería a distanciarme un poco de calificarlo de Trump o no, porque, digamos, de alguna manera, pues cada uno de los fenómenos son diferentes. Lo que sí es cierto es que efectivamente el distanciamiento de la ciudadanía de los asuntos políticos, el poco o ningún interés de los asuntos políticos y por lo tanto desconocer a qué se refiere la cosa pública y a qué se refiere la toma de decisiones, muchas veces cayendo en el engaño que algunos medios de comunicación, y no estoy hablando de Canal 13 en este particular, tienden a hacer de acusaciones sobre el asunto del Estado, el asunto de gobierno como corrupción, y creer que todo se deba a voluntarismo, ¿verdad? A creer que es una falta de interés de los políticos o una falta de voluntad de los políticos por resolver los problemas del país, junto con ese distanciamiento de la población de desconocer efectivamente de qué se trata la toma de decisiones en política, caen como caldo de cultivo. Son dos de los ingredientes necesarios para que una persona efectivamente, sin tener una plataforma programática, como bien ha señalado José Carlos, o sin tener un cómo llegar a resolver los problemas nacionales, más allá entonces con más voluntarismo solamente o con hacer llamadas que pueden ser incendiarias para la democracia, encuentran, digamos, eco, y de repente hay un tercer factor que me parece que es importante, y es que estas llamadas incendiarias, ¿no?, que generalmente están dotadas de una alta carga dramática, con algún grado de histrionismo, tienden a ser muy noticiosas, y entonces los medios de comunicación, quieranlo o no, caen en la tentación efectivamente de cubrir. Entonces, desconocimiento, mala información y finalmente la noticiabilidad que pueda tener este histrionismo, ¿verdad?, de estas personas, se convierten, digamos, en esa triada importante que finalmente pueden estar en común con lo que sucedió con el señor Trump, pero que nos hace tener, digamos, nuestra versión criolla. Se vuelve creíble en la medida en que la gente quiere creer, pero es básicamente por esos tres factores. Bueno, la pregunta que le hacíamos, Gustavo, que también le hacíamos acá a José Carlos y a Daniel, y te la hacemos en tu caso también. ¿Este discurso de este tipo de Juan Diego Castro podría alcanzarle un ambiente electoral como el costarricense para ser presidente de la República? A nivel de discurso, sí, César. Me parece que es obviamente, digamos, lo que pasa es que hay otra serie de variables que entran en juego que no solamente son del tema de discurso. Si fuera por discurso tendríamos prácticamente 4 millones de candidatos y candidatas a la presidencia de la República, porque todos tenemos una opinión que decir, más o menos sonora, ¿verdad?, o más o menos con algún eco. El discurso no resulta suficiente, primero porque también hay un aparataje institucional que dice que, o que obliga a quienes propongan su nombre a contar con una agrupación partidaria, cosa que hoy no tiene don Juan Diego Castro. Lo segundo es que don Juan Diego, a partir de esta encuesta uno se da cuenta, digamos, la encuesta que se lo recientemente, se da cuenta de que efectivamente él está en una posición relativamente cómoda, que es la de criticar, pero no necesariamente en los últimos años, especialmente en los últimos 20 años prácticamente, no ha tenido cargos de elección popular, no ha detentado cargos públicos, y por lo tanto, digamos, es una versión light política en la que la crítica se convierte en el único recurso, pero no tiene, insisto, ni una agrupación partidaria para poder alcanzar el poder, cosa que todavía le falta. Número 2, le falta una preparación programática, ¿no?, una oferta política concreta que sea más allá de la crítica. Y número 3, le falta llegar a acuerdos o alianzas con algunos sectores que no solamente sean de carácter, digamos, del voto popular. Normalmente este tipo de candidatos tienen una vida media
en el sentido de que no logran acuerdos o las coaliciones o las alianzas necesarias para poder tener un respiro más allá, digamos, de un proceso interno en el que puedan resultar derrotados. ¿Por qué? Porque no tienen estructura, se convierten en mucho nombre y probablemente eso sea su mejor atractivo, pero no se convierten, digamos, potables, no son figuras potables a la hora de que haya sectores, digamos, contentos, entre comillas, con la postulación de su nombre. Bien, la opinión de acá de Daniel Calvo y José Carlos sobre... Sí. No, adelante, no, creí que era la opinión sí de Gustavo Araya, pero Sí. vos tenés una lista muy interesante a propósito de lo que decía Gustavo Araya. Exactamente, una información que nos pasa nuestra compañera Melissa Valerio. Dice algunos puestos o cargos que ha tenido Juan Diego Castro: regidor y presidente de la Municipalidad del Cantón de Paraíso entre 1978 al 82, ministro de Seguridad Pública del 94 al 96, ministro de Gobernación y Policía del 95 al 96, ministro de Justicia, y gracias, y fue ministro de Justicia del 96 al 97, y otros cargos: presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica del 2000 al 2001 y presidente de la Asociación Gran Logia de Costa Rica 2012-2013, como mencionaba. O sea que sí ha tenido cargos públicos. Ya Sí, es tenemos cargos político. públicos, Sí. pero tenemos que tomar en cuenta... duda. ¿Aló? Sí, es que yo sé que ya querés replicar, Gustavo Araya. Porque vos- Sí. Sí ha tenido cargos públicos, pero acordémonos de que prácticamente un 40% de la población costarricense que tiene menos de 40 años, ¿verdad? Que tenía, hace 20, tenía solo 10 o 20 años, no ha visto a Juan Diego Castro desempeñarse sino como jurista, ¿verdad? Y obtener algunos espacios en medios de comunicación refiriéndose al tema de lo jurídico, pero no necesariamente en cargos públicos. Sí, sobre eso Estamos hablando de que su último cargo público, sin contar el gremial, fue en 1998. Eso quiere decir que al 2008, al 2018 tiene 20 años, prácticamente para una gran parte de la población de la que ha pasado descubierto y no ha tenido, digamos, decisiones o acciones en la parte de la toma de decisiones políticas. De nuevo, es una posición muy cómoda no tener ningún cargo público en los últimos 20 años y haberse dedicado a criticar especialmente al Poder Judicial. José Carlos. No, sobre eso yo querría decir lo siguiente. Yo creo que parte de la explicación de ese 32% de lectura positiva sobre Juan Diego obedece a lo que está planteando Gustavo. Pero igualmente nos queda muy claro también que en el momento que él ya se empieza a lanzar como precandidato, empieza a salir toda la historia. Es decir, la oposición, los partidos que aspiran a gobernar, van a empezar a sacarle todo el currículum, toda su trayectoria, todo lo que ha hecho no tan positivo o que se podría interpretar como no positivo, ¿verdad? Para algunos podría ser inaceptable el que llevara a la fuerza pública frente a la Asamblea Legislativa a desfilar en son de protesta, cuando sabemos que eso va contra el sistema normativo nuestro. Para otros, posiblemente, digamos, Fue un acto no les ha parecido de valentía para otros. para otros puede ser un acto de valentía y en la tesis de Daniel, de hombre fuerte. Ajá. En fin, es decir, todo, pero lo que quiero señalar es que ahora empieza a ser la persona El foco. a partir de la cual se le va a reconstruir toda su historia. Y como la historia se construye del presente de alguna manera, a pesar de que fue realizada en el pasado, yo creo que vamos a tener una lectura que posiblemente estos números pueden crecer o posiblemente puedan disminuir. Es que recordemos en la campaña anterior el caso del candidato del Frente Amplio, cuando José María Villalta. José María Villalta. Cuando él aparece como candidato, digamos, toda su carisma, su simpatía, su inteligencia, su capacidad política, empieza a crecer, hasta que de pronto lo identifica la oposición, lo focalizan y empiezan a plantear elementos de su perspectiva ideológica que desactiva o desanima a un grupo de individuos y personas que estaban simpatizando con él. Probablemente esto le va a ocurrir a Juan Diego, entre otras cosas. Agrego que me parece que existen preguntas y pruebas de fuego que tendremos que ir respondiendo conforme pase el tiempo. La primera de ellas es si puede hacerse una campaña con base a los odios. Me temo que sí, me temo que en Costa Rica lamentablemente hay una serie de temas, el tema de la xenofobia, el tema del ataque a ciertas instituciones públicas que permite justamente hacer una campaña así. Y también creo que una eventual candidatura o precandidatura de Juan Diego Castro
pues nos remite al tema de si qué es más fuerte, si la figura o los partidos políticos. Y las elecciones atrás hemos visto cómo las figuras están pesando muchísimo más que los partidos políticos. Y además de que se avisora al menos de que podría ser una coalición, actualmente no hay una regulación debidamente formal, al menos en tema de regulaciones en el Código Electoral, lo que traería pues algún tipo de complicaciones, y hay ejemplos de los que han pasado, o inclusive en este gobierno cuando se ha hecho una amalgama de gabinete de figuras de distintos partidos y todas las distorsiones que esto ha podido generar. Y también el tema de lo que hemos venido mencionando, una figura que es un político que tiene conocimiento de cuál es ese entorno y que en razón de que tiene el conocimiento de ese entorno, hoy busca hacer política de la antipolítica, de reclamar o de desdecirse de cuáles son las prácticas de esos partidos y que ha tenido mucho éxito, no solo en Costa Rica, ya que estamos viendo, sino en otras latitudes, como ha sido el caso de México con el famoso Bronco, que fue un caso muy, muy exitoso y que me parece que es un tema de referencia. Tal vez para retomar con Gustavo Araya, decías en la nota anterior de nuestra compañera Denise Mora que no necesariamente una opinión favorable en una encuesta significa que eso se traduzca en votos, Gustavo. Así es, no necesariamente. Vamos a ver, realmente puede ser que se pueda tomar como un elemento favorable, como un elemento positivo para la persona, pero no necesariamente se traduce de manera automática o mecánica en votos. Como bien lo señala José Carlos, una vez que esta figura se someta al escrutinio público, efectivamente, ya no solo desde la crítica, sino que ahora ponga también su propio nombre y su propia historia a consideración de la ciudadanía y que el resto de los partidos políticos lo identifiquen como su adversario, empezarán a salir a la luz pública aspectos que probablemente hagan que esa visión que se tiene hoy favorable, entre comillas, podría resultar, digamos, no tan favorable o incluso llegaríamos a un balance diferente. Hay una correlación de opiniones diferentes. Eso hay que considerarlo. Igual que, vamos a ver, en la población costarricense, acordémonos de lo que sucedía durante la administración anterior y durante esta administración. Una mala percepción respecto de un gobernante no necesariamente significa que se tenga una mala opinión de ella como persona. Le pasaba a doña Laura Chinchilla y le pasa a don Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Entonces quiere decir que tampoco se trate de que la favorabilidad respecto de una persona, digamos, en cuanto a la opinión que se tenga de ella como persona, signifique de manera alguna, digamos, un capital intocable o un capital ya construido desde el punto de vista electoral. Quisiera volver a la pregunta inicial de César. Como ustedes analistas, más bien voy a debatir con los analistas, a ver si me lo permiten, porque César decía muy bien, existe ambiente para que una figura como Juan Diego Castro, que tiene una visión de la justicia que también la tiene otros abogados, no es que es exclusiva. Más punitiva, ¿verdad? digamos, de carácter. Más punitiva y que tiene eco en esta sociedad. Una figura como Juan Diego Castro, que hoy tiene la popularidad que, según la encuesta CIS Gallup, que todos desearían, todos los precandidatos desearían en este momento, ¿tiene asidero o no? Decía ahora José Carlos Chinchilla que tal vez en ese 30% de la población que no participa, pero ¿y en el otro? ¿En el que sí participa? No, yo creo que sí tiene espacio. Es decir, mucho espacio. Sin ninguna duda, ¿sí? Sin ninguna duda tiene espacio. El problema es que ese espacio se abre o se cierra según, digamos, la cantidad de luces que el candidato tenga. Tiene varios problemas. Uno, no tiene partido. Eso que es un problema podría eventualmente ser una ventaja. Así es. ¿Verdad? Pero en principio es un problema porque si no consigue partido, es como no conseguir caballo para pasar el río. O sea, no pasa. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene menos de 3 meses para hacer una plataforma organizativa que ningún otro partido, digamos, que uno visualice en este momento tiene. Es decir, el otro día leía que de alguna manera descalificaba su posibilidad de alianza con el PASE y lo dijo de una manera muy dentro de su discurso anticorrupción, ¿verdad? Dijo que, bueno, que no había empatía de alguna manera con las acciones que había tenido uno de los líderes de ese partido y que por lo tanto prácticamente como descarrilaba esa posibilidad. Creo que fue en el diario La República que lo dijo. Creo que sí. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué tren se va a subir para poder avanzar? Eso es un problema. El otro problema que tiene es que efectivamente al haber sido un político,
es un político que tiene su historia. Y además, como cualquier otro ser humano, también tiene su historia de vida personal, ¿verdad? Entonces, temas como el de la espiritualidad y otros que son muy complejos y que tienen muchas casas. Es decir, el tema de la espiritualidad la podemos ubicar en distintas iglesias, en distintas corrientes filosóficas, en distintas personas. Entonces, es un tema difícil de ser apropiado en exclusiva por un candidato, digamos. El tema de la moralidad es un tema que el PAC lo ha tenido hace rato. El tema de la corrupción también lo ha tenido el PAC y otros partidos, ahora todos lo reclaman. Entonces, algunos de esos temas son castados. La única fuerza que tiene es, digamos, como exclusivo, es la idea de, y muy bien lo decía Daniel, de la línea dura, del hombre fuerte. Punitivo. Del área punitiva, ¿verdad? Y ahí tiene ciertas ventajas, si es que la gente va por ese lado. Que yo creo que la gente camina en esa dirección, un grupo, pero no es suficiente ese grupo en cantidad y tienen el ciudadano costarricense y la ciudadana costarricense una trayectoria que no necesariamente, me parece a mí, tendencialmente, se puede subir hacia un proceso electoral para la presidencia solo sobre ese pedestal. Sí, pues sí, sobre ese peldaño. Sí. Pero no es cierto lo del tema del hombre fuerte. Vean ustedes que el informe del Estado de la Nación había dicho que no era tan cierto que los costarricenses ya querían a un hombre fuerte. Creo que esos fueron los últimos datos. No sé si tal vez ahora podemos llamar a Leonardo Merino del informe del proyecto Estado de la Nación para poder ubicar más ese dato, porque recuerdo que uno de los elementos con los cuales se concluía este último documento era que no se requería de una figura, ya los costarricenses no estaban pidiendo ese hombre fuerte, se desteñía esa visión. Bueno, no manejo esos datos, pero yo creo que ha existido un constante reclamo de figuras del caudillismo, también no creo que no es... Pero todos los partidos son no es caudillistas. particular. Yo creo no creo digamos, que todo el sistema costarricense ha sido caudillista sí, siempre. eso es uno, pero digamos, yo creo que el tema también es de la construcción que ha hecho Juan Diego Castro sin partido, de ser un caudillo. Yo creo que también los medios de comunicación son en gran medida pues responsables de alimentar una figura de Juan Diego Castro que me parece trasciende agrupaciones políticas, de ahí que también no sea necesario que a estas alturas, cuando faltan pues 5 meses tal vez para que se vayan definiendo candidaturas, hoy no sepamos cuál es el partido político que lo representará, y eso también nos hace preguntarnos en qué se han convertido los partidos políticos. Son agrupaciones que se alquilan, se venden, se rentan, etcétera, donde aparece una figura y simplemente, bueno, este es el candidato para esta elección. Y esos son temas que yo creo que nos deberían pues preocuparnos a todos dentro del sistema democrático, y son puntos fuertes, digamos, y pendientes de analizar pues en esta contienda. Además, crear una estructura electoral a nivel nacional es sumamente complicado, no se hace en meses, ¿no? Ese es el tema. En realidad los partidos son partidos andamios, ¿verdad? Y lo hemos visto en los últimos gobiernos. Sí, es decir, es el andamio sobre el cual construyo la casa, pero lo primero que hago antes de entrar a la casa es quitarlo, ¿verdad? De tal manera que los partidos tienen un peso en la fase electoral, pero no en el gobierno. Ahora, yo sí creo que no habría que descartar de antemano alguna posibilidad de Juan Diego Castro de llegar a ser candidato presidencial. Y bueno, tampoco habría que descartar la posibilidad de que un candidato así haga un peso y un contrapeso muy crítico a los otros partidos y a los otros candidatos. Por las características personales y profesionales, evidentemente es un hombre agudo, crítico, sin tapujos, digamos discursivamente, diría que agresivo en focalizar debilidades reales o creadas por él en relación a la otra clase política, y eso le podría dar un ingrediente a esta campaña muy particular. Es decir, puede ser un agente que, aunque no llegara a ser presidente, puede jugar un papel importante en el proceso de la campaña que sigue y darle un cariz muchísimo más conflictiva y confrontativa al tipo de discurso que se van a ver sometidos quienes estén de candidatos en la próxima elección. Pero no todos los que salen en los medios. Vamos a ver cuántas figuras. A ver si me ayuda, tal vez, sé que cualquiera de ustedes lo puede hacer, pero tal vez para involucrar a Gustavo Araya,
que hacer memoria de cuántas figuras han sido muy mediáticas y han sido candidatas. Si, no sé si con la popularidad que hoy tiene Juan Diego Castro. ¿Estás ahí, Gustavo Araya? Creo que ya no está con nosotros, pero tal vez si nos ayuda José Carlos o Daniel. Yo creo que habría que hacer un Bueno, repaso. Abel Pacheco, una figura muy mediática. Muy Bueno, recordemos, Rolando Rolando Araya. Araya tenía un programa pero de- bueno, pero no llegó a ser presidente. Sí, pero yo creo Entonces, que ¿cuál es el hoy fenómeno los aquí? medios de comunicación tienen un peso, me parece, muy importante, y me parece que también aquí es el tema de que esto no es un fenómeno que solo podemos analizar en Costa Rica, es un fenómeno que se viene repitiendo pues en otras latitudes donde tenemos inclusive futbolistas, que me parece que en Costa Rica al menos todavía no se ha visto, que se tiran a la contienda y que obtienen grandes resultados. Boxeadores, etcétera, y yo creo que es un fenómeno que no escapa de la realidad costarricense, donde estamos empezando ya a ver pues los primeros síntomas, como pudiera ser una figura mediática, inclusive yo creo que estamos hablando o personalizando el tema de una figura con esas características, pero perfectamente, hoy es Juan Diego o podría ser una figura, ya sea en esta misma elección o bien en una futura. Pero la impresión que uno tiene es que Juan Diego ahora dice que va a ser candidato, pero él ha venido construyendo esa candidatura desde mucho tiempo atrás. Es decir, así como que es algo de generación espontánea, no. Yo creo que él ha venido trabajando mediáticamente desde tiempo atrás la posibilidad en algún momento de decir, bueno, voy a ser candidato. Yo creo que posiblemente está a destiempo, porque eran muchísimo mejor escenarios si la situación del país fuera muy crítica en muchas dimensiones. Si la corrupción estuviera más entrañablemente metido en toda la vida institucional, digamos, pero desdichadamente para él no es ese el escenario. Entonces, lo que pasa es que hay también un tiempo histórico, digamos, en el cual, y personal, en el cual posiblemente él tiene que precipitarse de alguna manera antes de que venga una crisis y lanzarse en un momento en el cual su discurso realmente es muy extremo, ¿verdad? Cosa que, por otro lado, hay sectores que se van a identificar con esa extremidad. Lo vemos en el caso de los liberales también, en otras partes del mundo, ¿verdad? Hay un crecimiento de lo que en el pasado o el presente se llaman los grupos más conservadores o de derecha. Entonces, bueno, nada es descartable, y menos alguien que ha venido preparando esto desde mucho tiempo atrás. Nos recuerda aquí una colega periodista que Juan Diego Castro además fue abogado de José María Figueres en el caso Chemis. Bueno, un dato importante. Y hablando de la plataforma mediática, Daniel y José Carlos, me gustaría también tocar el tema de las redes sociales. Me parece que él ha hecho un buen manejo de redes sociales. Ha sido como su principal plataforma, por lo menos hasta el momento, ¿cierto? Sí, yo creo que por lo menos lo que uno observa en redes sociales, la popularidad, los comentarios y demás, sería algo que se lo puede estar deseando yo creo que cualquier otro precandidato en el país. Artificial o natural, porque ya uno también en redes sociales pues le es muy difícil distinguir ese tipo de apoyos. Creo que existen y de alguna manera, si se dan por ciertos, pueden llegar a influir en la opinión pública. Bueno, decía Esteban Mora, analista de redes, que eso sí se puede saber. Si el crecimiento es real o es artificial. Hay que traerlo. Hay que traerlo. Hay que traerlo para ver. Figuras mediáticas, o sea que los medios de comunicación son los que están poniendo presidentes desde hace, ¿cuánto podríamos decir? Bueno, Entonces, es que lo que pasa es que cualquiera que aspire a la presidencia tiene que tener, digamos, una presencia mediática de tiempo, que es una de las desventajas que uno le ve a los candidatos del PAC. Digamos, a pesar de haber sido ministros de este gobierno, su proyección mediática no es muy alta. Lo mismo ocurre relativamente con los candidatos del Frente Amplio, y eso le genera unas desventajas a algunos de los candidatos del Partido Social Cristiano, que no tienen tanta presencia mediática. Es decir, a veces uno podría decir, llegan a ser porque han sido mediáticos, pero tal vez es porque quieren llegar a ser, es que se vuelven mediáticos. Es decir, yo creo que hay toda una plataforma personal de trabajo a través del cual alguien que aspira a la presidencia va, si es del caso, a pagar su programa de televisión, ¿verdad? O a pagar su programa de radio, que creo que en el caso de Juan Diego tiene un programa de radio, no sé si de televisión. Pero, digamos, entonces yo diría que habría que tener cuidado de no confundir una cosa con otra. Sin embargo, sin lugar a dudas, el tener una presencia mediática favorece notablemente
las posibilidades de cualquier aspirante a la presidencia. Hay varios comentarios, pero esa figura que vos decís también, Daniel Calvo, el insider, tal vez me gustaría que te refirieras a qué es ese concepto. ¿Será que esas son las figuras que están tomando Jimmy Morales de Guatemala. ¿Sí? Protagonismo dentro de la política? ¿Qué es un insider? Trump. Hay que distinguirlo muy bien, y yo lo ponía como caso de referencia a lo que es el Bronco. El Bronco era una figura que perteneció muchos años al partido, al PRI, se sale de ese partido, tiene un conflicto inclusive de serias denuncias, yo creo que con una gran similitud de lo que ha sucedido con Juan Diego Castro y el Partido Liberación Nacional, que él tiene prácticamente, pues sus ataques de momento se han concentrado a esa agrupación en la que él anteriormente militó, y que aprovecha pues se reviste de esa criticidad para decir yo soy diferente, yo no tengo ese apego a los partidos políticos y vengo pues a denunciar, inclusive de alguna manera no necesito de los partidos políticos. Aquí en Costa Rica, pues por normativa constitucional, se exige obviamente que todas las candidaturas vayan respaldadas de un partido político, pero inclusive en otras latitudes, como es el caso de Guatemala o inclusive México, ya se ha pensado en que los partidos políticos no son necesarios. Inclusive aquí el Tribunal Supremo de Elecciones, en un proyecto de reforma al Código Electoral, lo propuso en el caso de elecciones municipales. Y es un fenómeno que se viene pues en una evolución, creciendo, y que es un tema yo creo que no se puede descartar, aunque a mí me parece que tendría consecuencias devastadoras. Bueno, pero habrá gente a la que tal vez no le parezca esto, y que los partidos políticos, les digo, hoy no tienen un peso tan importante como si lo tienen las figuras. Yo quería hacer una observación. Me llama mucho la atención la idea de reconstruir Costa Rica. No mal recuerdo que otro candidato, no muy exitoso, también salió con la idea de la construcción, y realmente pues quedó en los andamios, ¿verdad? Entonces, también, digámoslo así, no es que la tiene muy madura, ¿verdad? Y por supuesto es mucho más fácil decir, en este momento voy a plantear unos planos y voy a decir lo que vamos a hacer, que lo que les está pasando a los candidatos de Liberación Nacional, que algunos dicen lo que creen que van a hacer, es decir, y cómo lo van a hacer. Ya a ese nivel de concreción la crítica es muy fuerte. En este nivel todavía él va a crecer un tiempo. Si encuentra partido va a ser muy interesante ver cómo se da una alianza y con quiénes, pero en general pienso que en el momento que vaya concretando su propuesta, ahí va a encontrar los verdaderos límites a su crecimiento como candidato. Tenemos comentarios en redes sociales. César. Vamos a leer el comentario de Varo, que dice: no podemos optar por candidatos bonachones, ya hemos tenido 2 gobernando, o revolucionarios. Hay que despertar por Costa Rica, dice Varo. Luis Arturo Chavarría dice: necesitamos un gobierno que realmente se brinde al pueblo. Lo que hoy vemos es maquiavélico, manipulación del pueblo. Brian Acuña dice: no se necesita una gran crisis para generar alarma. Con que inventes con discurso ese panorama lúgubre, atraes a gente algo o muy indignadas. Olman Hernández Vargas dice lo siguiente: pienso que mucho del auge de Juan Diego se debe al descontento que existe contra el PLN, que pretende volver al poder, arrastrando los casos de corrupción de los últimos gobiernos. Alberto dice lo siguiente: ¿qué papel juegan los principales medios que le han dado micrófono a Juan Diego Castro por años? Carlos Prendi dice: ¿y si lo de Juan Diego Castro reina en adhesión a uno de los candidatos? Freddy Pacheco León dice: ninguno de los dos tendría opciones de ser electos, por eso don Oscar dio un paso al lado. Y Esteban Mora, el analista de redes que mencionamos ahora, dice: Juan Diego Castro no tiene lo que se necesita como figura para alcanzar la atracción digital necesaria para ganar. Interesantes comentarios, muy diversos. Muy diversos. Y muy interesantes los comentarios también de nuestros analistas en esta mañana. Daniel Calvo, muchas gracias. José Carlos Chinchilla, muchas gracias. Y también a Gustavo Araya, que nos acompañó en línea. Vamos a una pausa, César. Ya volvemos.